Saludos señores, ya 360 grados está en el aire este martes 17 de noviembre, año 2015, en compañía del doctor Humberto Salazar. ¿Cómo está usted, don Freddy? Muy bien, doctor, ¿y usted? Bien, ¿cómo me le fue de fin de semana? Bien, pero debo decirle que ya eso pasó hace mucho, el fin de semana. Hoy Parece que ayer era lunes. Hoy es martes, lo que pasa es que ayer usted está con Oscar, hoy le toca conmigo, o sea, Sí. yo no le puedo preguntar. Tienes razón. Los tienes lunes, razón. tengo que preguntarle obligatoriamente los martes. No, de todas maneras, muy bien, pero me trastornaron los hechos de Francia y eso me hizo como recogerme, porque cuando veo tanta violencia y lo que se desprende de esos hechos es más violencia, entonces uno opta como por reflexionar. Pues mire, a esta hora se está celebrando un encuentro entre la selección francesa y la selección inglesa en el estadio de Wembley, en Londres. Es un desafío a lo que es esta amenaza terrorista. En el pleno centro de Londres está este estadio que es la catedral del fútbol mundial. Y al mismo tiempo, porque una van de cal y otra van de arena, en Hannover se suspendió el partido entre las selecciones de Holanda y Alemania, al cual iba a asistir la canciller Angela Merkel, porque cerca del estadio apareció una maleta extraña que todavía no se sabe si contenía explosivos. Los hechos terroristas del pasado viernes estuvieron muy vinculados a un partido amistoso entre las selecciones de Alemania y Francia, que se celebraba en el Estadio Saint-Denis, allá en el centro de París. Aparentemente hubo un intento de una masacre dentro del estadio donde estaba el presidente François Hollande, que fue sacado rápidamente del estadio, pero mire, la situación está muy complicada con el tema del terrorismo en Europa, sobre todo porque hay que recordar que Europa, en los países de la Unión Europea, tienen el llamado territorio Schengen, es decir, que no se necesita, no se requiere ninguna documentación para cruzar la frontera de un país a otro en los 29 estados que conforman la Unión Europea, y existe una gran cantidad de musulmanes que viven dentro de algunos de estos países, muy especialmente Francia, Inglaterra, Bélgica, España, Italia no tanto, pero en Italia, en la noche de ayer, don Freddy, yo escuchaba una transmisión de una emisora italiana donde hablaba que a las 8 de la noche Roma estaba totalmente vacía. Sí, no había nadie en la calle. La mayoría de las grandes ciudades de toda Europa han estado recogidas, los servicios militares están en la calle, sobre todo en los puestos fronterizos, hay mayor vigilancia, los organismos de inteligencia han detectado planes de continuar con actos terroristas, lo que ha activado la inteligencia colectiva de todos los miembros de la Unión. Sin embargo, en lo que respecta a la reacción de Francia sobre los hechos terroristas, el presidente François Hollande ha estado muy activo en el orden de dar la respuesta militar. Ha pedido una reforma constitucional que le dé más poderes al Ejecutivo a los fines de estrechar la seguridad interna y dar una cobertura de guerra más amplia. De hecho, el principal portaaviones militar francés, el Charles de Gaulle, ha sido desplazado hacia la zona de guerra de Siria, igual también que el portaaviones Harry Truman de la 7ª Flota de Estados Unidos ha sido acercado por las aguas del Medio Oriente a Siria. Y eso hace pensar que se va a incrementar la guerra fuertemente. Los bombardeos han aumentado. Y el elemento nuevo es que ya los organismos de inteligencia rusos confirmaron que ciertamente la caída del avión con 224 pasajeros sobre Egipto en el Sinaí
se debió a un sabotaje terrorista del Estado Islámico. Y hoy el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho a los organismos de seguridad: busquen los responsables de ese acto y acábenlo, mátenlo. Entonces, esa es la situación real. El presidente francés Hollande ha anunciado que visitará Washington el próximo día 24 para reunirse con Obama y coordinar acciones conjuntas de guerra. Y de Washington volará a Moscú para reunirse el 26 con el presidente Putin y coordinar acciones de guerra contra el Estado Islámico. Señores, el mundo está en guerra. No está lejos el análisis del Papa Francisco cuando dice que parece nos acercamos a la Tercera Guerra Mundial. Hay un aspecto de guerra de la grande potencia, hay la intención tomada de acabar con el Estado Islámico y eso lleva a un esfuerzo militar mayor. Bueno, lo cierto es que a partir ya de la publicación en el día de hoy de parte del gobierno ruso, de los organismos del gobierno ruso, de que el avión que cayó en el desierto de Sinaí, saliendo desde Egipto, de un balneario muy famoso que existe en Egipto, lleno de ciudadanos rusos, hacia Moscú, este avión fue objeto de una bomba que estalló a los 24 minutos de su partida del aeropuerto, desde donde partía hacia Rusia, y el presidente Putin, que es el más agresivo de todos, y no está atado a lo que es la comunidad que constituye la OTAN, que es una comunidad militar, aparte de la comunidad política que existe en la Unión Europea. Después de la Segunda Guerra Mundial se constituyó la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que incluye a los Estados Unidos e incluye a Turquía, que todavía no es miembro, aunque ha pedido reiteradamente su ingreso a la Unión Europea, pero no ha sido aceptado como Estado miembro. Pues las bases de Turquía, que están en Turquía, de la OTAN, y las bases que están en Italia, que es el país que, como es una bota, se adentra más en el Mediterráneo, ya están siendo preparadas para lanzar ataques masivos, esta vez en contra de la capital del Estado Islámico, que se encuentra dentro del territorio sirio y que había sido respetada incluso por Francia, que había evitado bombardear estas zonas que están dentro de Siria, porque aquí hay una ensalada de intereses geopolíticos e intereses económicos. El Estado Islámico, incluso en el día de ayer, el presidente Putin, que es el que más claro ha hablado, en la reunión del G20, que precisamente se realizaba en Turquía, acusó a países sentados ahí en esa reunión de ser parte de los que financiaban al Estado Islámico, el ISIS. Hay que recordar que aquí se da una mezcla de intereses económicos, intereses geopolíticos e intereses religiosos. El ISIS ha sido financiado principalmente por dos fuentes. En primer lugar, Arabia Saudita y Qatar, cuya confesión sunita los acerca a la creencia religiosa del ISIS y tratan de evitar que los chiitas, que fue el desequilibrio que construyó el régimen de Bush en Irak, sigan asumiendo el control de este territorio e Irán entonces sea la potencia hegemónica de la región. Por otro lado, Francia ha sido lo que ha comprado petróleo a los terroristas del ISIS, del Estado Islámico. Es decir, aquí se da una mezcla de cosas que no hay dudas que la única salida que tiene en este momento, según los expertos, este problema es una salida diplomática, don Freddy. Sentarse, Rusia, que tiene su única base en el Mediterráneo, en territorio sirio, el régimen de Bashar al-Assad, que ha sido cercado durante 5 años por esta guerra civil, los Estados Unidos, que son los que pueden controlar a Israel y a otros estados que están dentro de lo que es la Unión Europea con fuertes intereses en la región, Francia e Inglaterra, que fueron dueños de ese territorio,
que engañaron a los árabes en el año 1916, así como ustedes lo escuchan, engañaron a los árabes en 1916 cuando le prometieron hacer una república árabe en todo este territorio que es un desprendimiento del Imperio Otomano, y sin embargo dividieron esto en una mesa sin tener en cuenta las poblaciones y las tribus que vivían en esta región tan desértica, pero con tantos recursos naturales. Todo esto ahora estalla y el presidente Putin incluso ya ha puesto tropas entrenadas por Rusia en ese territorio. Incluso lo que hablan los organismos de inteligencia es que si Putin no hubiera actuado de una forma tan agresiva, es probable que el ISIS tuviera en sus manos la tecnología para construir armas químicas, armas de destrucción masiva, cosa que no logró porque Putin entrenó fuerzas especiales árabes, las llevó hacia este territorio para defender a Bashar al-Assad, que aparentemente después de todo esto se va a salvar. Y también el tema se va a salvar momentáneamente porque tendrá obligatoriamente que dejar el gobierno. Ya Rusia y Estados Unidos se han puesto de acuerdo en una fecha tentativa para hacer elecciones en Siria y ya detener esa guerra civil. Pero al mismo tiempo, esto podría convertirse, como usted dice, en un conflicto armado con tropas occidentales ya sobre ese territorio, porque hasta este momento ha sido una guerra asimétrica desde el aire, pero ya está pidiendo la comunidad internacional que sea erradicado el ISIS, y para que eso ocurra tienen que poner tropas, y para poner tropas Francia, Estados Unidos, Italia, todas las potencias occidentales incluyendo Rusia, eso significa que también tendremos una gran cantidad de bajas dentro de los países occidentales, uno, y dos, es una agresión religiosa, porque hay que recordar que el ISIS, los musulmanes ven a los occidentales como los iguales a los cruzados de hace 7 siglos que invadieron esta parte del mundo para volver a recuperar los llamados lugares santos de manos del Islam. Entonces fíjese la ensalada de situaciones que se da aquí, tan compleja, que hay que sentarse poco a poco a uno poder disgregar todo esto, que no es más que el reflejo del pasado. El que quiere entender lo que está ocurriendo ahora tiene obligatoriamente que remitirse al pasado. Y el pasado de esta región tan rica en recursos naturales es definitivamente de confrontación, sobre todo a partir de la lucha que ha habido siempre por este territorio, de todos los imperios que ha habido en esta parte del mundo. Así es. Pienso que hoy, cuando hay mucha noticia en torno a esa situación bélica que se está dando en Europa, en Medio Oriente y el Oriente lejano, el Medio Oriente y el lejano Oriente, esa mucha noticia conllevan a fortalecer el análisis y a buscar la tendencia de las informaciones del futuro inmediato. Pienso que la guerra en este momento es inevitable que se recrudezca. No creo que se pueda llegar a un acuerdo diplomático, a una negociación, porque no hay con quién negociar. El Estado Islámico es un fantasma que ataca y desaparece. Ellos en su comunicado reivindicando los hechos de Francia son expuestos. Es un video que tiene voz en árabe y texto en francés, donde dice: un comando de 8 hombres portando cinturones de explosivos y fusiles de asalto ha atacado 6 puntos simultáneos en la capital francesa. Eso es lo único que dice y desaparece. De esos 8 comandos, 7 murieron en el sitio de ataque, en los sitios de ataque. Uno desapareció y no ha podido ser atrapado. O sea que es una lucha desigual, si se quiere,
Entonces el presidente francés, viendo la forma de trabajo del Estado Islámico, ha optado por hacer lo que hizo el presidente Bush cuando el ataque de Al-Qaeda a la Torre Gemela y otro punto norteamericano. ¿Qué hizo Bush? Pidió al Congreso lo que hoy se conoce como el Patriot Act, la ley patriótica, que le da pleno poder al Ejecutivo para actuar en el territorio norteamericano contra cualquiera somos terroristas, como tratarlo como si fuera materia criminal, aunque sea un sospechoso. Sí. Fortalecer el control fronterizo y de los aeropuertos. Y control de población. Y control de población. Que es el gran problema en las democracias. Pero ¿qué pasa? No se puede dar lo mismo en Europa. ¿Por qué? Europa está siendo ahora mismo el punto de destino de centenares de miles de personas que huyen de la guerra en África, de la guerra en el Medio Oriente y del hambre en África. Esos refugiados están entrando masivamente y usted no le puede dar el trato que Estados Unidos le dio a los extranjeros en su momento. Pero en Francia un policía no puede detener un sospechoso y registrarlo porque no se lo permite la ley. En Francia usted no puede detener en la frontera un ciudadano español, ni alemán, ni italiano. ¿Por qué? Ni dominicano. Porque si entró por Barajas, ni dominicano. Bueno, el dominicano si llega a su visa Schengen, exacto, no lo pueden detener. Ni dominicano entre España y Francia. Hay poco control de la frontera en Europa y eso le da ventaja al Estado Islámico, que logró burlar todos los controles de inteligencia y fronterizo y desplazarse en auto todo el territorio hasta llegar a la capital francesa. ¿Usted sabe cuál es el grave problema? Es que están adentro. Estamos hablando de 25 personas, que es lo que habla ahora la policía francesa, que participaron en estos hechos, 19 directamente y 6 en la logística. Sí. Pero están adentro. Están adentro. Porque el 10% de la población francesa es de confesión islámica. El 8% de la población inglesa es de confesión islámica. ¿De dónde sale esta gente? Bueno, yo estuve, por ejemplo, don Freddy, en el centro de África. Cuando llegué a Ruanda, ahí lo que se habla es francés. Sí. A usted le hablan en francés, ni le hablan en inglés, ni le hablan en alemán, ni en kinyarwanda, que es su dialecto. Le hablan, tratan de comunicarse en francés. Pero en Marruecos también hace exacto, el vínculo es Francia. Sí. ¿Por qué? Porque Francia era la potencia colonial. Y en el caso del centro de África, el Congo, la potencia colonial era Bélgica, que también tiene más de un 10% de su población islámica. Entonces, son comandos que son reclutados, según las investigaciones, de las personas que confiesan esta religión, que son delincuentes, muchos de ellos reclutados a través de las redes sociales en las cárceles, llevados a territorio sirio, entrenados y vueltos atrás, pero con su pasaporte francés, o belga, o italiano, o inglés, porque son nacionales de esos países. Y son nacionales de esos países y parte de una minoría que en términos generales es pobre. Entonces, ¿de qué los acusan? De que esa gente, o sea, el 90% restante de la población los tiene sojuzgados y ellos tienen que vengarse y se vengan de esta forma. Eso es lo difícil de combatir este tipo de terrorismo, pero no es la primera vez que se hace tampoco. Usted sabe que el imperio de mayor territorio en la historia de la humanidad lo construyó Genghis Khan, encabezando un ejército de mongoles. Comenzó por allá cerca de China y terminó en la mitad de Europa, parte del Mediterráneo, y conquistó hasta parte de Asia, del Asia hacia el lado de la India. ¿Cómo lo hizo? De esta misma forma,
él establecía una cadena de terror. Terrorismo en el siglo X de la era cristiana. Mataba a una cantidad de personas de un pueblo conquistado y hacía que los que sobrevivieran fueran al pueblo vecino y dijeran lo que había pasado. Los salvajes que eran los mongoles, ¿y qué hacían esa gente? Salían corriendo. Pues lo mismo está pasando ahora en Europa con el tema del terrorismo. Esto no es un invento nuevo. Ahora, el mundo, don Freddy, como que se ha vuelto loco. Hace un rato, antes de venir al programa, leía que una señora ebria en un avión de British Airways se intentó entrar a la cabina de los pilotos, cosa que está totalmente prohibida. Otra alarma más, una alarma en el aeropuerto principal de la ciudad de Londres, también con un paquete dejado, ahora todo es explosivos, y acabamos de ver hace un momentito un corto de CNN que puso el señor director, donde dice abajo que la policía alemana sospecha fuertemente de que la maleta que estaba cerca del estadio de Hannover en Holanda, a donde se dirigían, ya iban en camino las selecciones nacionales de Holanda y Alemania, está lleno de explosivos. O sea que parece que había otro intento de hacer un acto terrorista, de cometer un acto terrorista en territorio europeo. ¿Qué va a parar todo esto? Bueno, se recrudecerá la guerra, habrá más muertos y hay que recordar que no es un tema religioso, es un tema sobre todo de intereses económicos e intereses políticos, aunque haya fanáticos religiosos que estén dispuestos a dar la vida por esta sed de venganza que afecta a una parte radical del mundo musulmán. Y el mundo musulmán no son esos 3 gatos que están ahí. Estamos hablando de más de 1.200 millones de personas que van desde toda África, como en un arco, pasa por Medio Oriente, cubre una parte de Europa y termina en el Asia. Hasta en China hay preocupación por el tema del terrorismo y el levantamiento musulmán. ¿Será este el choque de las civilizaciones de que hablaba Samuel Huntington en su libro en los años 90? Nadie sabe. Bueno. Ahora, de que tenemos un problema encima, lo tenemos. Sí, y hay mucha preocupación en sentido general. La comunidad internacional ha estado ofreciendo apoyo y solidaridad al pueblo francés. Los presidentes de los diferentes países del mundo han hecho actos de fe solidaria, llamando, escribiendo vía la Embajada de Francia de el sentir por los hechos trágicos. Señores, tenemos que hacer la pausa, ver los comerciales, de regreso. Vamos a aterrizar en lo que está ocurriendo aquí en el país. Hay mucho conflicto aquí también. Hay un conflicto en el área del Poder Judicial que se expresa en la denuncia que ha hecho el Procurador General de la República de una red de jueces mafiosos que fueron cancelados en el acto u obligados a renunciar. Y el que quiera saber lo que está ocurriendo con la alianza entre el Partido Reformista y el PLD, que se quede ahí, que se lo vamos a decir. Por ahí comenzamos cuando regresemos. Claro que sí. Doctor, mire, antes sí, que usted no, inicie, ¿cómo no? Dígame a mí y a los televidentes, ¿qué es lo que está pasando en el Partido Reformista? Para allá que se reunió Quique con Danilo, pero no llegaron a ningún acuerdo. Y yo he sabido que Quique se fue del país. El ingeniero Antún se fue del país a un tratamiento médico, según informó la prensa. Ayer vi ahí una foto que fue recibida en la ciudad de Nueva York. Lo que ocurre es lo siguiente, lo que ha habido entre el Partido Reformista y el PLD es un juego de voleibol. Uno tira la pelota de un lado de la malla, el otro tira la pelota al otro lado de la malla, con un problema, don Freddy, que ya estamos en el 5º set. El PLD tiene que definir ya
las candidaturas que va a plantear. Pero ellos no han dicho que se van solos. Yo le voy a decir cuál es la última noticia, porque ha habido tantas cosas que se han manejado, y yo sé que hay un grupo pequeño en este momento de miembros de la cúpula del Partido Reformista que están de acuerdo con que haya una alianza, cada uno por sus intereses personales. El ingeniero Antún porque tiene un compromiso con el presidente Danilo Medina, que fue quien le dio la presidencia de ese partido, porque él no tenía un solo delegado en esa asamblea, esos delegados eran de Carlos Morales. Mi amigo Ramón Rogelio Genao porque quiere asegurar la Secretaría General de la Liga Municipal Dominicana para mi amigo también, todos son mis amigos, Johnny Jones. Ito Bisonó ahora está también a favor de la alianza porque se dice, yo no lo puedo asegurar, pero se dice en las fuentes reformistas de que plantea que si se ganan las elecciones él quiere un cargo para desde ahí tratar de construir una estructura política la cual no tiene a nivel nacional. Esos tres principalmente están de acuerdo con que hay una alianza con el PLD. Ahora, hay una gran resistencia de una parte de los miembros del llamado directorio presidencial y algunos de ellos tienen incluso derechos adquiridos. ¿Por qué? Porque ya fueron proclamados como candidatos. Ahora, ¿cuál es el último planteamiento? El de ahora, el de este momento, el que se está discutiendo ahora a las 4 de la tarde en el local del Partido Reformista, yo se lo voy a decir. El PLD plantea que solamente apoyen la boleta presidencial y vicepresidencial, nada más. Y que se vayan solos en la boleta de Congreso y en la boleta municipal. Es decir, que apoyen la candidatura del presidente Danilo Medina y de el candidato o candidata que vaya acompañando a Danilo Medina en la boleta presidencial, que es la boleta A, y en la B y en la C, es decir... O sea, ese planteamiento me hace pensar entonces que Margarita no es segura que vaya. No, nadie es seguro hasta que lo ponen. Nadie sé, porque lo de Margarita depende de dos voluntades, don Freddy. La voluntad de ella, si quiere ir o no ir, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Es una voluntad de ella de ir como candidata y la voluntad del candidato que tiene la potestad otorgada por la Asamblea del Partido de la Liberación Dominicana para escoger su compañero o compañera vicepresidencial. Es decir, que nada es seguro hasta que no se nomina. Ahora, eso no tiene nada que ver con el resto, y el resto es... Esa bachata, doctor. No, esa es la marsellesa que que cantó la ayer en el Parlamento. A Wembley, ¿no? A Wembley, yo le di sin querer, pero usted va a ver, mire, hay una foto muy bonita. Discúlpeme que yo cometí ese sacrilegio. Usted, no, porque usted sabe que yo no oigo bachata. Yo no escucho bachata. O sea, yo sé que hay mucha gente que le gusta, pero esa no es una de mis debilidades. Mi oído no está, está acostumbrado a ese sonido tan plebeyo, excelso. Tan plebeyo. No tan excelso de la bachata. Yo no escucho bachata. Recuerdo que yo lo que oí fue una brechita. No, mire, usted ve, asiento no todo Wembley y la marsellesa. Pura emoción. Los que están en el partido que se está celebrando en este momento está... Inglaterra 1, Francia 0, en este momento. En el Doctor, pero sígame con el análisis. No, pero le estoy diciendo, no, porque usted me está aquí, ¿verdad? Usted me está desviando el análisis. Claro, entonces el planteamiento es ese, que se vayan solos en la boleta B y C y la boleta que vayan apoyando al presidente Danilo Medina. Mi análisis es que eso no conviene. Ese tema de la forma en que el PLD ha estado negociando el apoyo a la candidatura del presidente de la República, por lo menos en mi caso, a mí no me gusta, porque hay muchos votos sueltos a nivel de B y C, que usted no tiene por qué estar seguro de que vayan a votar en la boleta A. Y cuando viene a ver, tiene una ensalada de votos tal que tiene una segunda vuelta, y en una segunda vuelta electoral cualquiera gana unas elecciones. Ahora, el otro planteamiento es
una propuesta que se hizo de entre 14 y 15 puestos para diputados. En este momento el Partido Reformista tiene 7 diputados, que es lo que compone su bloque, tenía 9, hay 2 que son los de la provincia de Altagracia, que forman parte ya del bloque del Partido Liberal Reformista, que no sé en qué está. No, ya eso se lo dejo para el jueves. No, ya eso llegó, ya Amable llegó a un acuerdo con Danilo. ¿Usted está seguro? Lo que no se ha firmado, pero ese acuerdo indica que Amable va como candidato a senador por su partido y el PLD. Su hija va candidata a síndico por el partido de Amable y por el PLD. Y los 2 diputados también, todo provincia de Altagracia. Pues yo le voy a pedir a Amable que amarre sus locos. Le voy a decir por qué. Porque me sorprendió muchísimo esta mañana una cantidad de twitters a nombre del Partido Liberal Reformista sumamente agresivos en contra del gobierno y el presidente Danilo Medina. Y tengo como tarea investigar lo que está ocurriendo, porque como estaba investigando lo otro, lo del Partido Reformista, no pude dedicarme a investigar lo de mis amigos también, porque es la misma extracción, es la misma gente, del Partido Liberal Reformista. Mire, hablando de Higüey, hubo un problema grave en Higüey, en el multiuso. Usted lo supo, con el tema del ministro de Deportes. No, eso no es grave nada, doctor. Hubo tiros y todo. Pero esos son, usted sabe que Jaime está introduciendo en el país 4 deportes nuevos y raros. ¿Cuáles son? Que él recogió, no sé cómo se llama. La vitilla. No, porque ese criollo. El juego de damas. No, son juegos rarísimos europeos. Uno de ellos es jugando ping-pong con una bola de voleibol y chocándola con la cabeza. No me diga. Sí, no me recuerdo cómo se llama, pero hay un trabajo por ahí en los periódicos. Entonces Jaime está haciendo estadio o cancha de esos deportes nuevos y está recolectando asientos en los multiusos de diferentes regiones para esas instalaciones nuevas. O sea, está vistiendo un santo, desvistiendo otro. Sí. Yo no entiendo eso entonces, porque era un tema y vi que mi amiga Karina... Recuerde que él es el ministro. Usted sabe que mi amiga Karina estaba metida en ese lío, la vi en el video. Digo, oye, ¿qué hace Karina ahí? Karina estaba en el palacio esta mañana. Sí, entonces, ¿cuál era el problema? Ese, que se querían llevar unas sillas de un multiuso en Higüey. Bueno, para terminar con el tema del Partido Reformista. ¿Usted sí le ha dado vuelta a ese tema? No, le estoy diciendo lo que hay. No le estoy diciendo lo que hay. Lo que hay es que hasta este momento lo que se va a discutir hoy es si se acepta solamente apoyar la boleta A, la candidatura presidencial, y dejar suelto al Partido Reformista en las otras boletas. Y hay algo sintomático, don Freddy, la salida de Quique Antún del país. Usted no me dijo que está enfermo. Ah, pero ¿por qué no dejó eso resuelto antes de irse? Como yo vengo de la casa de los trucos, igual que de ellos, o sea, porque ahí fue que yo aprendí, en la Máximo Gómez 25, me huele a truco. Me huele a truco y esto ya no aguanta más. Como dice Genao, esta semana tienen que decidir Pato o Gallareta. O van aliados o van solos. O van la mitad aliados o mitad solos. ¿O qué es lo que van a hacer? Porque el PLD tiene que definir ya la inscripción de su gente para las primarias. Y hasta que no defina la alianza o no con el Partido Reformista, esto no se va a resolver. Y hay otra información que le tengo. Atención, Santiago. Esta sí le va a gustar a usted, don Freddy, porque esta no la ha dicho nadie. Escuche la propuesta de Quique Antún. La propuesta de Quique Antún es que el PLD apoye a José Enrique Suet a la alcaldía de Santiago. Escuche bien. Y que retiren a Monchi Rodríguez y a Abel Martínez. Y esta, don Freddy. No, esa no es posible. No, yo no sé si es posible, pero le estoy diciendo la propuesta directa que hizo el Partido Reformista en boca de su presidente, el ingeniero Antún, al PLD, al presidente de la República. Que convoque a Monchi Rodríguez y a Abel Martínez, que haga que retire la candidatura y que viabilice la alianza con el Partido Reformista a través de la candidatura de José Enrique Suet. ¿Usted sabe cuándo se hizo eso? En el 2010.
En el 2010, el PLD no llevó candidato y yo recuerdo a José Enrique Suárez con su camisa morada en un mitin de cierre de campaña. Pues también se está manejando esa posibilidad de que el alcalde, el candidato a alcalde de la ciudad de Santiago por esta unidad sería José Enrique Suárez para viabilizar lo que es un acuerdo parcial hasta ahora del Partido Reformista con el Partido de la Liberación Dominicana. Para que usted vea que aquí también le damos primicias en 360 grados. Doctor, tenemos que ir, ya por ahí anda Claro Belkis sí. Castillo, La Mulata y Leo Oviedo, que están presionando. ¿Usted cree? Sí, mire, el reloj está presionando. Finalmente decirle que tenemos visita importante en el país. Ah, sí, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Llega hoy. Ah, perfecto. Tiene una visita oficial de 3 días y le damos la bienvenida desde aquí, desde Claro que sí. 360 grados. Señores, hasta mañana.